Bendiciones, mis amados hermanos, qué gozo compartir con ustedes un domingo más. Este domingo estamos terminando un tema que iniciamos ya todo este mes de julio y es el mes de la familia. Hemos podido tocar temas importantes, muy relevantes para nuestras familias el día de hoy. Estamos conscientes de la lucha que tenemos en la sociedad que vivimos, en el tiempo que estamos viviendo. Somos conscientes de lo difícil que es mantenernos de acuerdo a los principios de la palabra del Señor, agradándole a Él en todo. Pero nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, como hombres y mujeres que amamos la obra del Señor, que amamos su palabra, que queremos honrar a nuestro Dios, hemos decidido entrar en este reto de seguir la palabra del Señor lo más fiel posible. Y anhelamos que durante todo este mes de julio que hemos hablado acerca de la familia, su vida haya sido edificada. Y realmente nuestro anhelo es nuestra oración, que cada uno de nosotros nos edifiquemos. Estamos en el mes de la familia porque julio es el mes de la familia. Vamos a estar hablando acerca de 5 pasos importantes, un breve estudio de 5 pasos importantes para tener una familia saludable. En realidad todos soñamos con una familia saludable y vamos a hablar solamente de 5 pasos muy rápidos que sabemos que van a ser de bendición. No sin antes recordar un poquito el versículo del mes. Hemos estado memorizando durante todo este mes de julio Deuteronomio 12:28. ¿Qué le parece si lo dice conmigo? Yo sé que ya tiene que saberlo de memoria. Dice la palabra: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Deuteronomio 12:28. Acompáñenme en oración, por favor, y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por este privilegio tan grande que tenemos de abrir la palabra una semana más, de poder a través de ella entender los principios que tú quieres para nosotros como familias cristianas, Señor. En medio de la sociedad queremos ser luminares, Señor. Queremos iluminar con tu palabra, queremos que nuestras vidas reflejen, oh Dios, tu perfecta voluntad para nuestros días hoy, Señor. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hijos, bendice las futuras familias cristianas que basados, oh Dios, en tu palabra formemos de acuerdo a los procesos que tú nos has enseñado, de acuerdo, Señor, a las cosas que tú nos has revelado. Queremos vivir agradándote, Señor. Bendecimos este tiempo, que sea tu voz hablándonos a través de tu palabra. Nosotros como instrumentos nos disponemos para que seamos instrumentos útiles y fieles, Señor, a ti y a tu verdad. Te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hablar acerca de 5 pasos importantes para tener una familia saludable. Y quiero que vayamos, por favor, a Proverbios 24. Proverbios 24, y vamos a estar leyendo únicamente el versículo 3. Y es que es un pasaje pero muy importante cuando estamos hablando acerca de las familias. Proverbios 24, el versículo 3, dice la Escritura: con sabiduría se edifica la casa. ¿Notó esto? Con sabiduría se edifica la casa. No está hablando ni con martillo, no está hablando con concreto, no está hablando con bloques, está hablando de sabiduría. Porque cuando hablamos de edificar la casa, no solamente se refiere a un lugar físico, sino el ambiente idóneo en el lugar, ese ambiente idóneo que todos anhelamos tener, ese ambiente idóneo que todos sabemos que Dios quiere que nosotros, que hemos sido diseñados para vivir en plena armonía y en plena comunión, podamos disfrutar. Para tener un ambiente idóneo en casa, dice la Escritura que debemos de edificarla con sabiduría, y también añade que con prudencia se afirmará. Y esto significa que a través de los años la prudencia nos va a ayudar a afirmarla cada día más. Es decir, las familias año tras año, en vez de debilitarse, deberíamos todo lo contrario, de irnos fortaleciendo, de irnos afirmando, asentando, empoderando cada vez más. Y para eso necesitamos también la prudencia, la sabiduría y también la prudencia. Basado en esto, queremos hablar de 5 pasos importantes para una familia saludable. Y pudiéramos decir muchísimo más, no quiero decir que solamente hay 5, pero vamos a ver 5 rápidamente. Una familia que quiere vivir en un ambiente saludable necesita que cada uno de sus miembros, pero sobre todo vamos a empezar en ese rol de esposo, esposa,
cada uno de nosotros debemos de pensar cada día en agradar a Dios. Y este es el paso número 1 y quizás es el paso más importante. Y basado en este paso, nosotros pudiéramos entender perfectamente los otros. Número 1, necesitamos agradar a Dios. Todas las cosas que nosotros hacemos en el hogar, cada una de las cosas que nosotros hacemos en el hogar, cada una de las cosas que nosotros decimos en nuestro hogar, deben de agradar a Dios. Y créame, en la medida en que nosotros agradamos a Dios, en esa medida estamos también agradando a las personas que nos rodean. Y esto es algo automático. Así que vamos a ir viendo un poquito esto. Para eso vamos a irnos a Colosenses, el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 12 al 17. Colosenses en sus Biblias, Colosenses el capítulo 3. Y vamos a estar leyendo los versículos del 12 al 17. El escritor, en este caso Pablo, está hablando acerca de la vida antigua y la vida nueva en Cristo del capítulo 3. Pero a partir del versículo 18 habla acerca de lo que se llamarían los deberes sociales dentro de la nueva vida en Cristo. Es decir, aquellos mandatos directos de casadas, estad sujetas a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, en fin. El contexto de todo el capítulo 3 es ese enfoque para llegar justamente a estos principios que aplican directamente en el hogar. Ahora, el versículo 17, que es el versículo clave de todo lo que hacéis, dice la Escritura, hacerle palabra de hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es ese preámbulo directo antes de entrar a estos mandamientos para las personas que estamos casados. Pero el versículo 12, quiero que vea conmigo desde el versículo 12, comienza a dar lineamientos directos acerca de los mandamientos que debemos nosotros cumplir para darle a nuestro Dios gloria y honra dentro de nuestras familias, porque perfectamente pudiéramos estar haciendo muchas cosas que no son agradables delante de los ojos de nuestro Dios. Y por supuesto que esto de una u otra manera también afecta grandemente a las personas con las que convivimos. Dice el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y añade, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo también vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si usted nota, todos estos versículos hablan y aplican específicamente a la familia. Y si nosotros queremos una muy buena relación en nuestros hogares, si queremos hacer las cosas bien en nuestros hogares, deberíamos, número 1, revestirnos como escogidos de Dios. Y en la medida en que los cristianos practiquemos directamente un cristianismo sano, vivo, puro y sincero, créame que vamos a evitar muchísimos conflictos y dificultades en nuestras familias. Lo primero que está diciendo Pablo es que nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios y vestirnos de nuestro Dios, que nuestra conducta sea santa y sea amada. Dice la Escritura que debemos de vivir con misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y sin ninguno de estos condimentos nosotros no le podremos dar ningún tipo de gloria, ningún tipo de alabanza ni honra a nuestro Dios. Entonces, vestirnos de humildad, de mansedumbre, aprendiendo a soportarnos. El perdón no puede faltar en nuestros hogares. Incluso si alguno tiene queja contra otro, el versículo dice, no está diciendo quéjese, no está diciendo dígaselo, no está diciendo pelee. Dice la Escritura que de la manera en que Cristo me perdonó, así también yo tengo que hacerlo, indiferentemente de las situaciones que puedan venir. El versículo 14 dice directamente que tenemos que vestirnos de amor porque es el vínculo perfecto. Toda familia necesita muchísimo, pero muchísimo amor. Dice la Escritura que si nosotros hacemos esto que están diciendo los versículos del 12 al 14, el versículo 15 viene una paz sobre nosotros. Dice que la paz de Dios va a gobernar en nuestros corazones, ya que fuimos llamados a ser un solo cuerpo.
Necesitamos que en las familias cristianas, para darle gloria al Señor, para agradar a nuestro Dios, necesitamos que las familias cristianas tengan en abundancia la palabra de Dios en sus corazones. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia y que ella sea la que nos enseñe, la que nos exhorte. Dice también que debemos de estar llenos de toda sabiduría y en nuestros corazones debemos de tener alabanza para nuestro Dios. Dice la Escritura que debemos de cantar al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y termina el versículo 17, que para mí es el versículo clave. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta actitud de agradecimiento, esta actitud de que todo lo que yo hago lo quiero hacer para la gloria de mi Dios, esto definitivamente nos ayuda a crecer como familias. ¿A qué quiero llegar con esto, mis amados hermanos? Si en una familia el esposo o la esposa están llenos de mentira, están llenos de ira, están llenos de contienda, si no hay perdón en el proceso, ¿qué honra le estamos dando a nuestro Dios? ¿Qué tanto estamos agradándole a nuestro Dios? Vamos a suponer que hay una situación en la que en la familia hay una contienda, hay un problema, hay una dificultad, resulta que no estamos de acuerdo con algo. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros como cristianos? En el momento en que en casa hay una diferencia y puede ser muy grande o podemos verla nosotros muy grande, o puede ser quizás pequeña para los demás. La pregunta es cómo nosotros vamos a reaccionar. La palabra dice que nosotros tenemos que reaccionar de acuerdo a lo que ya nos está ella enseñando. Y nosotros tenemos que reaccionar ante esto pensando en darle gloria a nuestro Dios. Y cuando hablamos de esto, es decir, yo tengo que automáticamente vestirme como un santo escogido delante del Señor. Y en medio de la dificultad, yo tengo que primero ser humilde, tengo que ser benigno, tengo que ser misericordioso, tengo que aprender a amar y a perdonar como el Señor me lo está mandando. En la medida en que yo actúo de la forma en que la palabra del Señor me lo pide, yo estoy dándole lugar al Señor, yo estoy agradando al Señor. Pero cuando todo lo contrario, yo me lleno de enojo, me lleno de ira, comienzo a decir cosas que después me voy a arrepentir, yo voy a entender que para edificar y para afirmar una casa es mejor la sabiduría y es mejor la prudencia que mis propios métodos humanos. Y cuando yo estoy trabajando con mis métodos humanos, yo no le estoy dando la gloria al Señor. Yo quiero que esa gloria sea mía. Yo quiero que las cosas se hagan como yo digo. Yo quiero que las cosas se hacen porque yo digo. Y en realidad esto está muy lejos de darle honor y gloria a nuestro Dios. Está muy lejos de agradar a Dios. En medio de una dificultad, yo lo primero que tengo que pensar es que necesito mantener la comunión con mi cónyuge, con mis hijos, que necesito mantenerme en plena comunión con mi Dios. Yo debo de agradar a mi Dios. Esta es la clave. Yo tengo que destruir el orgullo que puede haber en mi corazón por querer imponer un punto que tal vez yo sienta que tenga la razón. En Primera de Juan, el capítulo 1, los versículos del 5 al 7. Primera de Juan, vaya conmigo por favor. A Primera de Juan, el capítulo 1, los versículos del 5 al 7. Son pasajes muy conocidos, pero para mí es importante que lo recalquemos en este momento. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Recuerda esta frase, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, andar en tinieblas es estar lejos del Señor. Si tenemos comunión con Él, es decir, andamos en luz. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, o sea que tenemos comunión con Él, como Él está en luz, también tenemos entonces comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero que entendamos esto rápidamente. Si nosotros estamos bien con Dios y andamos en luz, es decir, si nos hemos vestido como santos, escogidos y amados de parte de Dios, y andamos en luz, como Él está en luz, dice la Escritura, que tenemos también comunión los unos con los otros. Y es que es imposible querer disfrutar de una muy buena armonía en el hogar si no estamos en plena comunión con Dios. Desde que rompemos esa comunión con Dios, las cosas comienzan a ir mal. Las cosas comienzan a ir mal, porque no comenzamos a hacer o no actuamos o no reaccionamos de la forma en que Dios quiere.
comenzamos a reaccionar de la forma en que yo estoy acostumbrado, de la forma en que el mundo, en que la sociedad, en que mis padres, en que mi propia personalidad está acostumbrada a reaccionar. Necesitamos estar en plena comunión con Dios, pensando siempre en querer agradar a mi Dios. Y cuando yo estoy pensando en agradar a Dios y cuando comienzo a vivir agradable delante de Él, dice la palabra entonces que tenemos comunión los unos con los otros. Así que número 1, busque siempre agradar a nuestro Dios. Número 2, evite las contiendas. Evite las contiendas. Vamos a ir a Efesios el capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a estar leyendo los versículos 31 y 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice así la escritura. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritaría y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Si queremos que nuestros hogares crezcan de manera sana, si queremos tener una vida de familia sana, debemos de quitar de nosotros por completo las contiendas. Esta mentalidad que el mundo tiene, esta mentalidad que nuestra carne algunas veces emite, que es ese deseo de imponerme, de decir las cosas, aquellas viejas frases como yo lo que pienso lo digo porque así soy yo y así me formaron y yo no me quedo callado, y ese tipo de cosas, mi amado hermano. Nosotros los hombres tenemos la muy mala costumbre también de pasar reclamando mucho las cosas que no nos gustan. Hay hombres que reclaman por todo, si la casa está limpia, si la casa está sucia, si los hijos se desordenan, si no han hecho las responsabilidades, si tal vez los alimentos, la comida no quedó como yo quería. De una u otra manera, a veces nosotros nos gusta estar reclamando mucho y esto genera contiendas. Si nosotros pasamos reclamando y diciendo y molestando, entonces esto genera contiendas. El versículo dice que nosotros debemos de quitar de nosotros, primero que todo, la amargura. Luego añade enojo, ira, y luego ya cosas un poquito más grandes como gritería y todavía añade maledicencia, que son cosas que ni siquiera tendríamos que verlas en la iglesia del Señor. Nosotros debemos de por completo evitar todo este tipo de cosas que están apareciendo en el versículo 31. Nosotros debemos de quitarlas, es decir, si hay un poco de amargura en mi corazón, si hay enojo, si hay ira, oye, quítalo. Quita todas esas cosas, quítalas de ti, que no sean en la forma en que nosotros reaccionemos. Todo lo contrario, dice la Escritura que tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos y aprendiendo a perdonar. Créanme que muchas veces sale mejor ahorrarnos las palabras para no dañar las personas que tenemos a nuestro alrededor. Al fin de cuentas son las personas con las que vivimos y no tenemos por qué estar pensando siempre en discutir o en estar provocando ese tipo de contiendas. Proverbios capítulo 17, el versículo 14, Proverbios 17, 14, también Salomón nos da a nosotros una advertencia. En versículo 14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El asunto con las contiendas es que esto atrae muchísimas consecuencias. La contienda atrae muchas consecuencias. Dice el pasaje que es como el que suelta las aguas. Obviamente si usted derrama un poco de agua es imposible detenerlo, es imposible contenerlo nuevamente. Y esto nos enseña muchísimo a nosotros en la vida práctica. Muchas veces comenzamos simplemente por el enojo, por la ira, por la amargura o por las razones que sean. Comenzamos a provocar la contienda. Mi amado hermano, en sabiduría evitemos las contiendas porque estas cosas no son agradables delante del Señor. La persona que es contenciosa, esto es notorio, es evidente cuando una persona es contenciosa. Dios nos manda incluso hasta alejarnos de ese tipo de personas. Dios no quiere que nosotros nos juntemos con los iracundos, con los violentos. Dice la Escritura que no vaya a ser que también nosotros aprendamos este tipo de prácticas. Habla muchísimo acerca de la mujer contenciosa, habla muchísimo acerca del hombre iracundo. Dice la Escritura que nosotros no podemos ser ásperos con nuestras esposas. Y todo este tipo de cosas
nos enseña muchísimo la Escritura acerca de cómo debemos de comportarnos. Así que, número 1, busque agradar a Dios. Número 2, evite las contiendas. Número 3, aprenda a saber cómo responder con sabiduría y con prudencia. Es decir, si en algún momento nuestro cónyuge es quien busca la contienda, que nos dice algo que tal vez no queríamos escuchar, que nos están diciendo tal vez algo hiriente, algo provocativo, usted y yo debemos de saber responder con sabiduría y con prudencia. La sabiduría y la prudencia justamente son los dos principios que encontramos allá en Proverbios 24. Pero quiero que veamos Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15 y vamos a ver 2 versículos de este proverbio. Me gusta demasiado el versículo 1. Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira. Recuerda, quiten el enojo. ¿Recuerdan eso? Pues también la blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, en nuestras palabras nosotros tenemos la capacidad para reaccionar ante un ataque. Es decir, una persona viene y nos dice algo que es hiriente, nos dice algo que nos molesta, nos dice algo con doble sentido, de una manera provocativa. Y nosotros tenemos la capacidad, en la sabiduría y la prudencia que Dios nos ha dado, de aplacar la ira con palabras sabias, con palabras prudentes. Dice la Escritura que la palabra que es blanda, algo bien dicho, algo bien pensado, algo con amor de por medio, automáticamente quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, el nivel de intensidad nosotros podemos hacerle subir también si comenzamos a responder de manera áspera a lo que nos están queriendo provocar. También el versículo 28, ahí mismo en el capítulo 15, en el versículo 28, la palabra del Señor dice que el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos simplemente derrama malas cosas. Es decir, nuestro corazón debemos de purificarlo, por eso tenemos que vestirnos como santos, escogidos y amados de parte de Dios. Tenemos que quitar de nosotros toda la amargura, el enojo, la ira que esté guardada en nuestro corazón. Esto es un proceso de purificación. Recuerden también lo que leímos en Primera de Juan. Dice la Escritura que si nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos comunión los unos con los otros. Y luego añade que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia del pecado. Pero no solamente el pecado, sino que nos quita toda maldad. Y ese es ese montón de costra que se forma en nuestros corazones, que está arraigada por cosas muy antiguas, por cosas que nos han dañado en el pasado. Dios quiere que su sangre poderosa continúe haciendo ese proceso de limpieza para que nuestro corazón sea un corazón limpio, porque de la abundancia del corazón también así va a actuar y responder nuestros labios. El versículo 28 dice que el corazón del justo tiene la capacidad de pensar bien lo que va a responder. Es decir, no respondemos de manera espontánea ante una situación que provoca la contienda, ante una situación que genera conflicto. Yo debo de relajarme, debo de pensar muy bien lo que voy a decir y debo de pensar en las consecuencias de lo que mis palabras van a decir. A veces simplemente decir, esto me está hiriendo. A veces simplemente decir, ¿por qué insistes en querer provocar la contienda? O yo no quiero discutir, yo te amo demasiado para discutir. A veces simplemente palabras muy cortas o frases muy cortas pueden detener por completo lo que pudo haberse convertido en un problema sumamente grande. Ahora, dice la Escritura que los impíos, ellos sí dicen las cosas porque simplemente les sale por decirlas. Cuando nosotros estamos en la carretera conduciendo, yo sé que muchas veces a usted y a mí nos han gritado cosas que no son para nada bonitas, son cosas malas, pero debemos de entender en ese instante y ponernos en los pies de ellos y decir, son impíos, debemos de conocerlos, así son, y lo que buscan es provocarnos a nosotros. Igual en el hogar van a haber situaciones que tal vez de una u otra manera quieran provocarnos a la contienda, pero usted y yo tenemos que saber cómo responder con sabiduría y con prudencia. Ahora, cuando hablamos acerca de 5 pasos importantes para una familia saludable, no solamente estamos hablando acerca de la relación entre los cónyuges, entre esposo, esposa, marido, mujer. También es importante entender que estos roles aplican acerca de los hijos a los padres.
y de los padres a los hijos. Es decir, también cada uno de nosotros como padres debemos de darle honra y gloria a nuestro Dios en la forma en que estamos criando a nuestros hijos. Ellos deben de tratar a sus padres con el objetivo de dar honra y gloria a nuestro Dios. Debemos de evitar las contiendas, no solo con nuestro cónyuge, sino también con nuestros hijos. Conforme ellos van creciendo, muchas veces vamos a tener diferencias de opiniones y tenemos que ser muy sabios y muy prudentes. Pero la Escritura dice directamente, allá mismo en Colosenses el capítulo 3, donde empezamos, allá en Colosenses el capítulo 3, el versículo 20, vea conmigo por favor Colosenses 3:20. El versículo 17 decía que tenemos que hacerlo todo para la gloria de nuestro Dios o dándole gloria a nuestro Dios. El versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Habíamos dicho que nosotros tenemos que buscar siempre agradar a nuestro Dios. Es decir, cuando los hijos le dan honra a sus padres, cuando obedecen a sus padres en todo, automáticamente también le están dando gloria a nuestro Dios, están agradando a nuestro Dios. La obediencia y el honor a sus padres es un punto importantísimo. Nosotros en nuestra casa debemos de generar un ambiente donde la obediencia y la honra de nuestros hijos hacia nosotros, esta figura paterna y materna, debe ser primordial. Debemos de, desde muy pequeños, inculcarles la obediencia. Esto es fundamental. Nosotros debemos de trabajar en esto. Ahora, debemos de enseñarse a nuestros hijos porque esto es bendición para ellos. Ellos tienen que aprender a ser obedientes, no para que yo me sienta bien como padre que mis hijos me obedecen. No solamente esto, sino por supuesto que es para que ellos también les vaya bien en la vida, para que Dios les bendiga y les prospere también a ellos, para que también les llene de sabiduría y futuramente también ellos estén llenos de honor. Obediencia y honor son dos pasos importantes que hay que darle a nuestros padres. Obediencia cuando estamos bajo su techo. Mientras un joven no se haya casado, no haya salido de su casa, debe de vivir en una obediencia constante a sus padres. Pero una vez que está casado, que vive fuera de su casa, que ha dejado a su padre y a su madre, ahora debe de seguir dándole honor, pero debe seguir dándole honor con sus bienes, honrándole con sus palabras, honrándole con sus recuerdos y sus vivencias y tratándole cada día con el honor que la persona como padre y como madre merecen. Así que este honor y esta obediencia a nuestros padres, este tratar de agradarle a Dios a través de ellos, no termina nunca. De hecho, termina hasta que uno mismo como hijo parte a la presencia de nuestro Dios. Así nuestros padres ya no estén en la tierra. Nosotros debemos honrarles a ellos, hablándole bien a nuestros hijos acerca de lo que fueron sus abuelos, compartiendo las enseñanzas que aprendimos de ellos, también compartírselas a nuestros hijos. Y por supuesto, honrándoles como si estuviesen aún con nosotros. Y quiero terminar con un último punto. Recordemos, busca agradar a Dios, evita contiendas, saben cómo responder con sabiduría y prudencia, obediencia y honor a los padres. Y por último, dirección y corrección sabia. Yo creo que muchas de las cosas que estamos fallando como familias cristianas es justamente en este último punto. La dirección y corrección a nuestros hijos. Esto debemos de tener mucha sabiduría de parte de Dios. Mis amados hermanos, a nosotros de nada nos sirve tener una vida llena de comodidades. De nada nos sirve que nuestros hijos se preparen y aprendan muchísimas cosas y sean grandes profesionales si ellos no han tenido la dirección correcta. Y dirección tiene que ver específicamente con la búsqueda de Dios. Ellos tienen que aprender a buscar de Dios desde muy jóvenes. Tienen que aprender a amar a Dios, amar la palabra, amar la oración, amar el servir a Dios. Estas cosas nosotros tenemos que dirigírselas a ellos, que enseñárselas a ellos. Y por supuesto la corrección, que esto inicia desde muy temprano. Vamos a leer solamente dos pasajes. El primero, Proverbios capítulo 13. Proverbios 13, 24. Es el primer pasaje que vamos a estar leyendo. Proverbios el capítulo 13, el versículo 24. Vea lo que dice la palabra del Señor acerca de nuestros hijos. Dice la Escritura: el que detiene el castigo, note la frase que es muy fuerte, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Vamos a volverlo a leer. El que detiene el castigo
a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El versículo empieza diciendo que el que detiene el castigo, es decir, hay una situación y esta situación que está pasando con mis hijos amerita castigo. Amerita castigo. Yo creo que usted y yo hemos visto muchísimos ejemplos de algo como esto. Por ejemplo, estamos en un supermercado, venimos haciendo las compras y cerca de nosotros hay una señora con un niño pequeño, tal vez 3, 4 años, a veces hasta más. Y el niño quiere algo, la niña quiere algo y la mamá simplemente le dice no, ¿verdad? Y entonces este niño se tira al suelo y comienza a llorar, comienza a revolcarse. La mamá no sabe ni qué hacer, en su cara se nota la vergüenza. Le llama por su segundo nombre, por su primero, segundo nombre y apellido. Y trata de alguna manera de disimular al máximo la situación vergonzosa que está pasando. Y estas cosas, estoy poniendo un pequeño ejemplo, estas cosas no se pueden pasar por alto. Cuando un hijo le responde a sus padres de manera retórica, o cuando simplemente le responde y en vez de quedarse callado como debería, en mala crianza responde a sus padres. Estas cosas no se pueden pasar por alto. Cuando se le da algún lineamiento específico de algo que tienen que hacer y simplemente por pasar por encima de lo que sus padres han dicho, no lo hace, amerita castigo. Dice la Escritura que el que detiene el castigo, y esto es como decir, ya lo tiene ganado el castigo, pero el que lo detiene, el que se abstiene de castigarlo, aunque lo merece el niño o la niña, esta persona no ama a su hijo. Todo lo contrario, la Escritura dice que lo aborrece. Está formándole sumamente mal. Está enseñándole a ser caprichoso, está enseñándole a ser orgulloso, está queriendo decirle que puede hacer lo que quiera y que nada va a pasar en la vida. Y automáticamente le estás enseñando a ser un irresponsable con las cosas que debe de hacer. Los niños tienen que acostumbrarse a ser responsables de sus actos desde muy, muy pequeños. Y dice la Escritura que quien ama a su hijo, desde muy temprano lo corrige. Y con esto quiero decir que no hay que esperar a que los hijos tengan 10, 12 años para comenzar a corregirlos. De hecho, si usted hace las cosas bien, cuando sus hijos tengan como 10 o 12 años, ya no es necesario estarle castigando, o al menos físicamente o así. Siempre van a haber llamadas de atención, siempre van a haber cosas que hay que estarle instruyendo, pero este proceso ya tiene que haber pasado. La Escritura habla muchísimo del castigo con vara, que la vara corrige. Y esto habla específicamente de algo físico que debe de ser, pues por supuesto, con mucho amor, con mucha explicación, con las cosas claras, hablando las cosas claras. Pero debe de darse, es algo que no podemos evitarlo. Si nosotros no corregimos y no damos esa dirección sabia, créame que se nos va a salir de las manos. Es lo que habla también Proverbios capítulo 29, versículo 17. Y con esto quiero ir terminando. Proverbios 29, el verso 17. Dice la Escritura, Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo, corrígelo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Y dará alegría a tu alma. Si nosotros hacemos las cosas bien, si corregimos a nuestros hijos, créame, vamos a tener descanso. Yo he visto muchísimos casos, en verdad, esto duele mucho. Cuando nosotros vemos a una madre que no se acuesta a dormir hasta que su hijo o su hija quieran llegar. Son chicos o chicas que después de los 18 años se van a discotecas, se van a fiestas, se van a bares y son las 2, 3 de la mañana y no llegan a su casa. Y su mamá los espera despiertos y no puede dormir. Y permanece orando, permanece clamando por la vida de sus hijos. Y créanme que estas cosas son más comunes de lo que muchas veces nosotros nos imaginamos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque muchas veces al hijo no se le dio ni la corrección ni la dirección sabia a tiempo, sino que se le permitió hacer lo que quisiera hacer con su vida, sin pensar en las consecuencias de las cosas. Yo tengo que decir claramente que los hijos, e incluso nosotros los adultos,
Después de las 10, 11 de la noche no hay nada que andar haciendo en la calle. Si usted está en una actividad y tiene que salir tarde, ya sea una vigilia de la iglesia, por ejemplo, algo así, serían las pequeñas excepciones. Pero nosotros los hijos de Dios estamos hechos para andar en luz, para andar en luz. Nada tenemos que andar haciendo a altas horas de la noche por las calles. A esas horas de la noche solamente se andan buscando problemas. Los jóvenes que tienen la mala costumbre de querer salir como gárgolas nocturnos por las noches, este tipo de cosas acarrean consecuencias y consecuencias serias, tanto para hombres como para mujeres. Ahora, yo sé que el pasaje habla de un descanso, que no es solamente un descanso de poder dormir toda la noche, pero involucra todo ese tipo de cosas. Dios quiere que usted y yo tengamos una familia sana. Dios quiere que usted y yo nos sintamos tranquilos, sabiendo dónde están nuestros hijos, sabiendo dónde está nuestro cónyuge, sabiendo que juntos nos levantamos cada día con el deseo de querer agradar a Dios, sabiendo que las palabras tienen que ser bien medidas, que nosotros no tenemos por qué ser ofensivos, apartando en nuestro corazón todo enojo, toda amargura, toda ira, toda gritería. Dios quiere que nosotros aprendamos a tener plenamente comunión con Él. Y cada vez que hay una situación, mi mente y mi corazón tienen que pensar en lo que a Dios le agrada, no en lo que yo quisiera hacer. Y cuando nosotros hacemos esto, las cosas comienzan a caminar diferente. Evitemos conflictos, evitemos frases provocadoras, evitemos cosas que sabemos que no generan amor, que no generan comunión. Evitemos todas estas cosas. Trabajemos sabiamente con nuestros hijos de manera programada. Ambos cónyuges tienen que saber perfectamente hacia dónde queremos guiar a nuestros hijos. Promovamos en ellos la oración, promovamos en ellos la lectura de la palabra, que nos vean leyendo la palabra, que nos vean orando. Esto es importantísimo, que nos vean sirviendo en la obra del Señor, que aprendan también con nuestro ejemplo y enseñémosles y motivémosles a todo este tipo de cosas. El éxito siempre está en agradar a nuestro Dios. Y en la medida en que hagamos todas las cosas para agradar a nuestro Dios, usted y yo tendremos una familia sana. Tendremos un lugar donde todos crecemos en un ambiente que es idóneo, que es ideal. Este es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. En medio de un mundo lleno de conflicto, lleno de dificultades, usted y yo debemos de escuchar las palabras que Dios nos ha dado. Tenemos que vivir recta y justamente haciendo lo que es bueno y agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Y la promesa del Señor es muy buena. Nos irá bien. Nos irá bien a nosotros. Pero lo más hermoso es que también le irá bien a nuestros hijos. Si usted ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos, camine cada día de manera recta y agradable delante de Dios. Y esa promesa es extendible también a tus hijos. A ellos también le irá muy bien. Que el Señor me los bendiga y esperamos que este mes de la familia haya sido de bendición para sus vidas, así como también lo fue para la mía. Acompáñeme en oración, por favor, y dígale: gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Oramos para que sea ella quien nos hable cada día, quien nos motive cada día. Te pedimos que nuestras familias, cada uno de los miembros en ella, estén continuamente dándote a ti gloria y honor. Que te agrademos en todo lo que hagamos, mi Señor, para la gloria de tu precioso nombre. Cuídanos, bendícenos y guárdanos de acuerdo a tu misericordia y a tu bondad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes.